Muy buenos días a todos. Cuéntenme, muchachos, cómo me están escuchando ahí, si me están escuchando bien. Buenos días. Cuéntenme cómo me están escuchando ahí, muchachos, los que están presentes. Si se me está escuchando bien o hay interrupción o cómo está el sonido. Bien, profe. Bueno. Entonces vamos a continuar con la explicación de la segunda guía de trabajo correspondiente al tercer periodo, con el objetivo de que se complete las actividades de tercer periodo. Nosotros en química solo tenemos una hora semanal, por lo tanto la intensidad es mínima y de lo cual solo se genera una guía. Bueno, ya. Esta segunda guía está relacionada con las propiedades periódicas que se generan a partir de los conceptos que ya nosotros trabajamos en las guías anteriores sobre lo que tiene que ser la distribución y organización de electrones dentro del átomo. Bien, voy aquí a descargar mi guía. Bueno, ya les coloco cámara un momento para saludarlos mientras van ingresando los demás compañeros. Ahí le vamos entonces. Por favor, un chico que tiene prendido ahí el micrófono, le agradecemos si lo apaga. Bien. Ok. Bueno, aquí le damos ingreso a otro compañero. Y bueno, algo de cámara para saludarlos, darles la bienvenida. Nos habíamos ya visto en la primera semana de actividades del tercer periodo. Nos estamos viendo ahora en la sexta semana de actividades del tercer periodo. Deseándoles el mayor de los éxitos, muchachos, invitándolos a la entrega oportuna de la actividad por formularios de Google, por el Classroom, por la plataforma de Classroom. Los séptimos es donde más se ha presentado inconveniente para la subida del trabajo a la plataforma de Classroom. Y eso creo que se ha sido debido a que los estudiantes no tienen claridad en el manejo de la plataforma, pero es una competencia que hay que desarrollar, muchachos. Por ejemplo, encontramos argumentos como, profe, los datos no me alcanzan para subir el trabajo. Puede ser válido en el sentido de que puede ser que no te alcance los datos en un momento dado, pero puedes dirigirte a un café de internet y subir la guía si estás en la ciudad. Si estás en un terreno aislado, puedes esperar y el día en que estés listo para enviarla, dispones de un día o de unas horas y vas a un café de internet y simplemente subes tu guía. Son muchas cositas que se pueden disponer para esto. Sin embargo, también les he habilitado el correo institucional para que también los que no, pues me la envíen por ahí, pero pues es más difícil por cuanto es más oportuna la calificación en el Classroom, porque ahí la califico directamente. Mientras que ya que a pronto les envío planilla, mientras que en la forma que se utiliza el correo, pues llegan muchos correos, entonces después tengo que ponerme a filtrar información. Es más trabajo para mí y un poco más de demora para la asignación de notas. Por eso entonces solicito, hagan el esfuerzo de tratar de enviarla siempre por el Classroom. Bien, vamos ya a compartir pantalla, muchachos. Y cuéntenme, muchachos, ¿se está viendo bien mi pantalla? ¿Sí se está viendo? ¿No se está viendo? Cuéntenme. Sí, Sí, ya está viendo, profe. Gracias. Entonces, esta guía se debe entregar el viernes 3 de septiembre. Quiere decir que tenemos todavía tiempo, tenemos todavía 2 semanas más para poderla entregar. Tiempo suficiente. No olvidar la clave del Classroom para el proceso de subir la guía. Bien, ¿qué vamos a aprender en esta guía? Las propiedades de la tabla periódica. Pues resulta, muchachos, que todas estas sustancias puras, simples, que se descubrieron en la naturaleza y que están presentes en todo lo que vemos, definitivamente había que organizarlas, porque era muchísima información dispersa y no les permitía
ni enseñar, ni mucho menos utilizar estas sustancias que estaban en la naturaleza, conociendo sus propiedades en forma directa. Y algo muy importante, sacarles un buen provecho para fines de la sociedad, para fines nuestros. Por eso, entonces, hubo alguien que se tomó el trabajo de organizar toda esta información que se encontraba disponible durante muchos y muchos años de investigación y tratar de encontrar propiedades comunes de estas sustancias puras, tratar de ver qué tienen en común el hierro con el cobre, con el aluminio, qué tienen en común. Y dijeron, es que todos tienen brillo metálico, conducen la corriente eléctrica, bueno, esos son metales y los clasificamos en el grupo de los metales. Dijeron, pero bueno, ¿qué tiene en común el oxígeno con el nitrógeno, con el carbono y por qué están presentes en todos los seres vivos? Y entonces dijeron, es que son átomos del mismo tamaño. Al investigar, se encuentran que son átomos del mismo tamaño y como son del mismo tamaño, entonces deben estar organizados en un grupito. Ahí vinieron entonces los periodos. Como te das cuenta, todo fue ocurriendo a través del tiempo y lo más importante, alguien se dedicó a organizar toda esta información. Y la organizó un señor ruso llamado Dmitri Mendeleev. Él se dedicó a organizar la tabla periódica y se gastó algo así como toda su vida organizando la tabla periódica. De hecho, murió muy abuelito, muy viejito, y se dedicó solamente a organizar la tabla periódica. Hay que tener un poder grande de imaginación y una capacidad muy grande de abstracción para poder encontrar propiedades similares entre todas las sustancias que están en forma simple en la naturaleza y organizarlas, porque esas sustancias están presentes en todo lo que vemos. Bien, entonces, el primer concepto que se trabaja aquí es el concepto de lo que son los elementos. Los elementos son las sustancias puras más simples porque ellos no los puedo transformar en otras sustancias. No se dejan. El hierro lo puedo convertir en óxido de hierro, pero lo puedo dividir en otra sustancia más simple. No. Quiere decir que los elementos es un conjunto de átomos igualitos. Un elemento, como el hierro, como el cobre, como el magnesio, como el aluminio, está conformado por átomos iguales. Y las propiedades de su átomo son las propiedades que permiten organizar estos dichosos elementos en la tabla periódica. Entonces, no pueden dividirse en sustancias más simples. No puedes descomponer el oro en otros elementos por más que trates de dividirlo, dice aquí. Entonces, por esta razón, los elementos se organizan en la tabla periódica gracias a similitudes que se presentan entre sus átomos. Por ejemplo, en las filas horizontales y periodos están los niveles de energía. Ya sabemos qué es esto. Dos elementos que pertenezcan al mismo periodo tendrán en su átomo la misma cantidad de niveles de energía. Serán átomos aproximadamente igual de grandes. Las filas verticales o columnas se les llama grupos. ¿Y esas que presentan? Pues nosotros sabemos que los electrones se organizan en los niveles, en capas de energía. Y en la última capa de energía, cada elemento o cada átomo tiene cierta cantidad de electrones. Dependiendo de esa cantidad de electrones, pues se organizaron en columnas, o sea, en una fila vertical. Y voy aquí a coger un poquitico la tabla periódica. No quiere coger el lapicito. Aquí la tabla periódica, aquí, bueno, hago un símil de la tabla periódica más o menos. Un poquito. Entonces, las filas, estas verticales, nos está refiriendo exactamente al grupo. Todos los del grupo 1A en su último nivel de energía tienen un electrón. El hidrógeno, de hecho, su átomo solo tiene un electrón ahí. Pero debajito está el litio y el litio tiene dos niveles de energía. Aquí tengo el litio y el litio tiene dos niveles de energía y en su último nivel tiene un electrón. El berilio, que es la esmeralda, si lo ves, ya es del grupo 2A, pero el berilio, tengo el átomo de berilio, dos niveles de energía y en su último nivel tiene dos electrones. Aquí hay una cosita que es el número atómico. El hidrógeno es 1, el helio que está al otro lado allá es 2, el litio es 3 y el berilio es 4. ¿Recuerdas que ese número atómico te indica la cantidad de protones que hay en el núcleo?
Pues bien, el hidrógeno solo tiene uno, significa que él tiene en su núcleo, por lo general, cualquier átomo de hidrógeno tiene un protón. Por lo general, porque hay átomos de hidrógeno que tienen un protón y un neutrón, o sea, tienen una masa de 2, pero la mayoría de los átomos de hidrógeno solo tienen un protón en su núcleo. El berilio tiene una masa atómica, un número atómico, perdón, de 3, significa que en su núcleo tiene 3 protones, ¿sí? Y en los niveles de energía tiene 3 electrones, ¿sí ves? En el caso de que nosotros estemos hablando del berilio, el berilio tiene un número atómico de 4, o sea, tiene 4 protones aquí en su núcleo y tiene 4 electrones organizados así. Aquí hay dos cositas que logramos rescatar. Entonces, los niveles de energía nos indican el periodo, o sea, la fila horizontal. O sea que el hidrógeno, que está aquí, y el helio tienen ambos un átomo con un solo nivel de energía, un átomo muy pequeño. Pero todos los que están en el periodo 2, litio, berilio, y sigue aquí boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, argón, todos estos que están en la fila 2 van a tener 2 niveles de energía como estos que estamos aquí subrayando aquí desde en la parte de abajo. Hicimos los modelos atómicos del átomo de litio y berilio. Así sucesivamente, si vamos más hacia abajo, encontramos el sodio, es un átomo más grande. El sodio, su átomo, tiene 3 niveles de energía, es un átomo más grande todavía. Recuerde que esto es solamente una fracción porque es como si cortáramos una fruta y aquí está el centro. Igualmente en el sodio tengo un electrón de valencia, ese es su grupo, y en total, bueno, 3 niveles de energía porque pertenece al periodo 1, 2, 3. Y en el último nivel, un electrón porque pertenece al grupo 1A. En general, los átomos que pertenezcan a un mismo grupo tienen la misma cantidad de electrones de valencia o electrones de último nivel de energía. Date cuenta que basados en esas propiedades es que Mendeleev organizó la tabla periódica, pero tuvo que reunir muchísima información para poderlo hacer. No fue una tarea fácil, entonces se gastó prácticamente toda su vida organizando todo este material. Y entonces aparecen las leyes periódicas. Las leyes periódicas son aquellas que permiten organizar los átomos en filas o columnas siguiendo una repetición o una particularidad semejante en estos átomos que pertenecen a una misma fila o a una misma columna. Entonces, hay muchos modelos, los primeros que trataron de hacer la tabla periódica, pero en general, entonces, si vemos las filas, las columnas, entonces vamos a encontrar los grupos, que son los que nos representan los electrones de valencia. Entonces aquí trato de dibujar algo. Aquí. Bueno, entonces aquí yo tengo el grupo, discúlpenme ahí los trazos, 1A en la tabla periódica y estoy hablando de los metales alcalinos. Estos del 1A. Todos son metales excepto el hidrógeno, es el único no metal ahí. Este está desubicado, pero se agrupó ahí por sus propiedades de tener un electrón de valencia y un solo nivel de energía. Después sigue el litio, que tiene también un solo electrón de valencia. Después va a seguir el sodio, que también va a tener un solo electrón de valencia, pero tiene 3 niveles de energía. Luego va a seguir el potasio, que es un átomo más grande que tiene 4 niveles de energía, pero en el último nivel solo tiene un electrón. Así sucesivamente, los que pertenecen al mismo grupo, por ejemplo, litio, berilio, magnesio y calcio acá, estos son los que pertenecen al grupo 2A y son así porque tienen 2 electrones de valencia. Estoy hablando de los alcalinotérreos, metales alcalinotérreos. Todos los que siguen acá en esta gran franja, si ustedes miran la tabla periódica, empieza aquí con 1B y 2B. O sea, estos ya no cumplen todas las propiedades periódicas, se llaman metales de transición. Entonces 2B, 3B, 4B, 5B,
6B, 7B. Pero hay un espacio acá de varios grupos, creo que son el grupo 8B, 9B, 9B y 10B. Estos todos se les llaman los del grupo 8B. ¿Sí? Ustedes lo pueden ir mirando en la tabla periódica. Después voy a seguir acá con los de 3A, donde está el boro, debajito está el aluminio. 3A, aquí está el boro, debajo está el aluminio. Y después sigo un grupo muy importante como son los del grupo 4A, donde está el carbono. El grupo 5A, donde está otro elemento muy importante en los seres vivos, que es el nitrógeno. Tanto carbono como nitrógeno son muy importantes. Es más importante el carbono que el nitrógeno en los seres vivos. Y otro elemento supremamente importante para la estabilidad de los seres vivos, que es el oxígeno, grupo 6A. Y luego vienen elementos muy reactivos, que son los del grupo 7A, pero como ya tienen 7 electrones en su último nivel, ellos buscan completar esos 8 electrones en el último nivel. Entonces, aquí tenemos periodos 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, y los respectivos grupos. Los que tienen la letra A son los representativos y los que tienen la letra B son los no representativos. En esta franja de la tabla periódica vas a ver que se divide con una escalinata donde encontramos en la parte izquierda a los metales y aquí en esta partecita, en toda esta región, encontramos los no metales. Entonces, aquí nos habla de la división en grupos y periodos de la tabla periódica, algo muy importante a tener en cuenta para el conocimiento de esas sustancias puras que están en la naturaleza y que se han organizado en la tabla periódica según propiedades semejantes. Bien, vamos a continuar acá con la descripción. Entonces, el nombre que se le da a cada grupo, el grupo 8A son los gases nobles. Estos se les llama gases nobles, los que tienen 8 electrones en su último nivel, porque no se combinan con nadie, no reaccionan químicamente con nadie. Y esos hace que se utilicen para proteger otros procesos industriales. Realmente los gases nobles los encontramos solo en sitios muy específicos de la naturaleza. Son elementos que están como gases en la naturaleza. Ahora los elementos de transición no cumplen los que están en el grupo, los que estamos hablando ahí. Pero hay una cosita antes de que se me olvide, y es que la tabla periódica, bueno, acá hago otro pequeño dibujo de la tabla, más o menos el esquema como es. Tiene otros abajo que son también metales, y son metales de transición, pero son materiales que han sido encontrados en tierras raras. Por eso queda 1, 2, aquí continúan, el número atómico continúa aquí abajo, o sea, el de acá continúa acá, y el de acá finaliza, perdón, continúa acá, ¿sí? Y el de aquí continúa aquí también. Entonces, si haces esa similitud, vas a ver que realmente esos de tierra rara corresponden a ese lugar que te estoy referenciando. Revísalo en la tabla periódica con la secuencia del número atómico y te darás cuenta en dónde continúan esos elementos. Bueno, las propiedades periódicas son, una de estas es el tamaño del átomo. ¿Qué tan grande es un átomo? Pues los átomos que están más hacia la izquierda en la tabla periódica son los más grandes. En el grupo, los que están más hacia abajo en la tabla periódica, pues van a ser más grandes. Es decir, que yo voy a encontrar los átomos más grandes a la izquierda de la tabla y hacia abajo de la tabla. Bueno, la energía o ionización, que es, bueno, para que un átomo quede perdiendo electrones o ganando electrones y quede como ion, se necesita una energía. Los átomos que necesitan más energía para sacar electrones se encuentran más hacia la derecha en un periodo y más hacia arriba en un grupo.
La afinidad electrónica. Un átomo puede aceptar un electrón y transformarse en ion negativo o anión por el consiguiente cambio de energía. Entonces, si nos damos cuenta, la afinidad electrónica en los grupos aumenta hacia arriba y en los periodos va hacia la derecha, es decir, que es más, la afinidad, la capacidad de tener afín con los electrones se favorece en los elementos que están más hacia la derecha, exceptuando los gases nobles, y en los grupos los que están más hacia arriba. La electronegatividad, que es la propiedad más importante de todas, ¿sí? Esta electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para ganar electrones y cargarse negativamente. Obviamente aumenta en los periodos de izquierda a derecha y en los grupos de abajo hacia arriba. La electronegatividad. Y aquí tenemos un resumen de las propiedades periódicas. El radio del átomo aumenta en este sentido, quiere decir que en este extremo encontramos el átomo más grande. Date cuenta cómo va aumentando el carácter metálico. Aquí encontramos los elementos que son más metálicos y los menos metálicos hacia este lado. Entonces, la energía de ionización aumenta en el mismo sentido que aumenta la electronegatividad y también aumenta la energía de ionización, muy similar a la manera como aumenta la electronegatividad en la mayoría de los casos. Ahora, cuando nosotros comprendemos bien la tabla periódica, ahí sí podemos hablar un poquitico de lo que es el enlace químico. ¿Sí? Mientras tanto, no podemos. Entonces, para nosotros comprender el enlace químico, necesitamos comprender una propiedad periódica. Una de ellas son los electrones de valencia o los electrones bajo o el número de electrones que están en el último nivel de energía. Y con estos electrones podemos organizar los átomos en grupos, grupitos. Ahora bien, muchachos, también hay otra propiedad que es la electronegatividad. Cuando un átomo es más electronegativo, tiene la tendencia a ser más negativo y ganar electrones. Entonces, en caso del oxígeno, ¿sí? Que tiene una electricidad de 3.4, si lo acercamos al átomo de sodio, aquí, entonces el oxígeno con el sodio, el oxígeno tiene una electronegatividad, una afinidad por los electrones de 0,3, 0,9, mientras el oxígeno una afinidad por los electrones de 3.4. La diferencia es restarlos, entonces aquí me daría 2.2, y eso indica que el oxígeno es muy electronegativo, tanto así que le quita sus electrones al sodio. El sodio solo tiene un electrón de valencia, mientras que el oxígeno tiene 6. 2, 3, 4, 5, 6. Le quita su electrón, pero entonces al quitárselo, el oxígeno ahora va a tener 7 y él tiene que tener 8. Por lo tanto, va a necesitar ¿de quién? De otro oxígeno, de otro sodio, perdón, que le done su electrón para poder ser estables todos. Ahora sí, el sodio, entonces se unen dos sodios con una carga de +1. Cada uno ha perdido un electrón. Y el oxígeno en total ha ganado ¿cuántos electrones? 1 y 1, 2. El ganar electrones arriba. Ganar es negativo, perder es positivo en química porque lo que se pierden son cargas negativas y lo que se ganan es cargas negativas también. Lo que se pierden son electrones. Y como sabemos que los protones son iguales a los electrones, al perder electrones, obviamente el átomo quedará cargado positivamente. Entonces, si yo tengo esta disposición que dos sodios más 1 se unen con un oxígeno -2, entonces voy a tener la siguiente consideración, que esta molécula se forma uniendo dos sodios con un oxígeno y la forma como yo lo tengo que escribir. Entonces, eso también está referenciado, muchachos, ahí en la guía para que ustedes la puedan revisar las veces que consideren conveniente. Entonces, aquí vamos viendo una unión que se debe a cuando un átomo pierde electrones y el otro los está ganando. Ahí tendremos el caso. Hay un video de apoyo para que ustedes lo revisen. ¿Y el enlace químico qué es? Se produce con
compartir, ganar o perder electrones de cuál nivel? Del último. Debido a que todos los elementos quieren tener 8 electrones de valencia, a lo cual le llamamos la ley del octeto. Ahí estoy. Que genera, el tratar de completar la ley del octeto, genera los estados de oxidación, los cuales determinan que las proporciones de cada átomo en la molécula, o sea, cuántos átomos debe haber en una respectiva molécula, eso es lo que determina. Y el enlace químico se presenta como la unión entre átomos para formar moléculas. Esto genera propiedades como el color, la dureza, la reactividad química y hacen que una sustancia sea única. Los enlaces se generan por uniones tan fuertes que tienen incidencia en el estado de cada sustancia. Por ejemplo, los estados sólido, líquido, gas dependen del enlace. Bueno, también se genera la diferencia, la diferencia electronegativa, muchachos. Elementos con más electronegatividad son negativos y los de menos electronegatividad van a ser más positivos. La diferencia electronegatividad nos va a permitir formar compuestos iónicos por ganancia o pérdida de electrones, como vimos ahorita, y compuestos covalentes que comparten electrones, como ya lo vamos a ver. Entonces, en el caso del oxígeno del aire, aunque es un mismo elemento, el oxígeno está conformado por moléculas, no por átomos. Entonces, en el oxígeno del aire, muchachos, aquí que nos quiere coger el lápiz, el oxígeno del aire es O2. ¿Por qué? Porque es la unión de un oxígeno con 6 electrones con otro oxígeno que también tiene 6 electrones. Pero ¿qué ocurre? Aquí no hay pérdida ni ganancia, sino que se comparten los electrones. Ahí sobrepasé el signo más. Bueno. Y todos los enlaces covalentes, según las estructuras de Lewis, los representan con rayitas y es una forma universal de hacer más fácil las representaciones. Y de esto, entonces, el oxígeno unido con el oxígeno forma el O2. Date cuenta que este se formó un enlace covalente apolar, o sea, un enlace en el cual no se pierden ni se ganan electrones, sino se comparten. Esa es una manera de interpretar, la manera es cómo es que se están uniendo y organizando los átomos en la naturaleza. Bueno, aquí hablamos un poco más de los enlaces químicos. Se pierden, se forman ganando, perdiendo o compartiendo electrones de último nivel o electrones de valencia. Los enlaces químicos los clasificamos, muchachos, según la electronegatividad. Mucha atención acá. Si la diferencia de electronegatividad es mayor de 1.7, el enlace es iónico. Vamos a ver cómo es eso. Todos conocemos la sal de la cocina y ese es el cloruro de sodio. ¿Qué tipo de enlace hay en una? Porque en un granito de sal deben haber millones de moléculas de cloruro de sodio. Pero ¿cómo hacen para estar unidos? Pues bien, ya habíamos dicho que el sodio es del grupo 1 y es muy poco electronegativo. Tiene la tendencia a perder un electrón. El que es muy electronegativo es el cloro, y el cual tiene 7 electrones en su último nivel. Para completar la ley del octeto solo le faltaría uno, y él siempre estaría dispuesto a ganar ese electrón. Y en este caso, si se une lo suficientemente al sodio, el sodio le da el electrón que pierde al cloro para que complete sus 8. El sodio también los completa, porque él tiene 11 electrones y en el segundo nivel tiene 8. Al perder el electrón del último nivel, solo quedaría con 2 niveles y en el último nivel con 8. Date cuenta que eso es lo que le da el carácter de electropositivo. Si te puedes dar cuenta, entonces la electronegatividad del sodio es 0.9, mientras la electronegatividad del cloro es 3. Si tú restas mayor menos menor, 3 menos 0.9 nos da 2.1. La diferencia de electronegatividad nos da 2.1. Y dice que si la electronegatividad es mayor de 1.7, estamos hablando de un compuesto iónico. Y efectivamente, la sal es un compuesto llamado iónico porque tiene expuestas cargas positivas o negativas. Los iónicos, por lo general, son sólidos, muchachos. Caso aquí yo veo de la sal, este ejemplito, el que cede, el que gana, y se une con otra molécula. Cede, el que gana, aquí sucesivamente, y se van formando entonces el cristal de sal. Hacia abajo lo mismo, la distribución de cargas va de esa manera. Discúlpenme acá que me está solicitando.
La distribución de cargas va de esa manera y así sucesivamente en todas las direcciones. Esta atracción mantiene muy cohesivas, muy cercanas a las moléculas, por eso entonces los compuestos iónicos, la mayoría son sólidos a temperatura ambiente. ¿Ok? Ahora, si la diferencia de electronegatividad es menor de 1.7, puede ser dos, un covalente polar y un covalente apolar. El covalente polar es si la diferencia de electronegatividad es menor de 1.7, pero mayor de 0.3. Si está en este intervalo, entonces decimos que es un enlace covalente apolar. Ahí es para este lado, perdón. Covalente apolar. Perdón, covalente polar. Sí está, estoy diciendo mal. Covalente polar. Sí está bien. Covalente polar. Si es menor de 0.3, por ejemplo, el oxígeno con el oxígeno, estamos hablando de un covalente apolar. Los covalentes polares por lo general son líquidos y los covalentes apolares por lo general son gaseosos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a mirar una sustancia y vamos a comprobar eso. Por ejemplo, tomemos el agua, el H2O. Nos damos cuenta la electronegatividad del hidrógeno. La electronegatividad del oxígeno es 3.4, mientras la electronegatividad del hidrógeno creo que es 2.1. Ustedes pueden ver esa electronegatividad en tabla periódica. Entonces, oxígeno 3.6, menos siempre resto, mayor menos menor. Y esto entonces al hacer 3.4 menos 2.1, esto nos da exactamente 1.5. Es la diferencia de electronegatividad. Y esa diferencia de electronegatividad sí es menor de 1.7 y mayor de 0.3. Luego es un enlace covalente polar, lo cual nos dice que esta sustancia es un líquido. Es decir, la mayoría de los compuestos que se forman por enlace covalente polar son líquidos. No todos, hay unas pequeñas excepciones. Entonces, pero podemos decir entonces esas generalidades que es preferentemente líquido. La mayoría de sustancias que tengan ese enlace covalente polar. Ya habíamos hablado del oxígeno con el oxígeno que forma un enlace covalente pero apolar. Y ese oxígeno con ese oxígeno. Entonces, vamos a representar. Bueno, ya habíamos visto. Si es O2, la diferencia es que electronegatividad del oxígeno es 3.4 y electronegatividad del oxígeno es 3.4. Si lo resto me da 0 y 0 es menor que 0.3. Por lo tanto, el compuesto O2 es un compuesto covalente apolar y los enlaces covalentes, los compuestos que se unen con enlace covalente polar tienen una gran tendencia a ser gaseosos. Obviamente habrá unas pequeñas variaciones, pero la mayoría de estos compuestos son gaseosos. Bueno, ahí está. Entonces, las actividades que nos generan nuestra calificación para esta semana. Aquí borramos las flechitas que nos quedaron. Entonces, aquí, muchachos, es completar. Uy, caramba, creo que se fue la luz. ¿Me están escuchando ahí, chicos? ¿Sí me están escuchando bien? Muchachos, ¿me escuchan? Ya.